por el vino, por el buen vino, y con un maridaje que corresponda, y ahí uno empezaba a aprender, y después al tiempo buscando un sommelier que me ayudara, porque uno puede saber mucho, o quiere saber mucho, pero siempre se puede hablar con gente. Y por eso acudía a Luis, que es el sommelier, de la Escuela de Sommelier de Chile. Entonces, nació esta idea de las catas, muchas catas de cerveza, espumante, para mujeres súper entretenido, y vino, que es lo que más me gusta. Hoy día vamos a hacer una cata con el objetivo de probar una marca artesanal, que es la cerveza Gusta, que es de los Andes. La conocimos hace como un año y medio, en una cata que hicimos de puras cervezas artesanales. Trajimos cervezas de Valparaíso, de Puerto William, del norte, y a mucha gente que estuvo en esta cata le gustó esta cerveza. A raíz de eso, mis colegas en el trabajo empezaron a pedir cerveza, yo les a vender, y hoy día queríamos hacer probar estas nuevas cervezas porque el productor se ha capacitado mucho últimamente haciendo de una católica de cerveza, así que vamos a ver qué tal están. Y la idea también es probar una máquina que tenemos ahí atrás, que es para enfriar copas, que es cuando vayamos a servir. Por eso tienen ustedes las copas de cerveza en la mesa. Entonces vamos a enfriar previamente para poner las copas frías y después servir el contenido y mantener el frescor que tiene este tipo de líquido. ¿Ya? Este emprendimiento lo trabajo primero con mi hermano Rodolfo, que es de Nueva York, que está ahí de todo, como lo conocen. Osvaldo, que me ayuda en la parte de la red, la parte de diseño de esto. Bueno, Luis, que es el profesor, que sabe. Y nada, pues, mientras Luis sigue poniendo pastel, batallando. Yo no los conozco a todos, ya. Esto ha sido una invitación mía y de Rodolfo, y está a amigo Diego Aldía, que está ahí al fondo. Diego compañero de colegio, lo conozco de menor que yo, lo conozco de pequeño. A mi gran amigo Claudio, compañero de universidad, compañero de colegio también, mi batalla. Saludos. Bueno, a Toti, compañero de trabajo, nos conocimos hace un tiempo ahí en una cooperativa, ¿cierto? ¿No para eso? Y de ahí sé que hay mucha gente que de Wander, que aquí el amigo vino por a mi casa, y ahí yo sé que Rodolfo tú nos puedes presentar un poco de él. Ya. ¿Qué problema? Hola, buenas tardes. Bueno, doy la bienvenida a mi amigo Cristian Guadalupe, al señor René Gárate, y al señor Jorge Ramey, capitán del equipo Estranista, y también a él, Sabrina, exactamente. Y espero que ustedes disfruten. Vamos a empezar un poco a medio tieso, pero después de la cuarta copa vamos a terminar toda la zona. Así que pásenlo bien y disfruten. ¿Estamos saliendo en vivo para una Por supuesto, sí, recién saliendo en esta lechada, recién estamos partiendo. Quería que muchas gracias a la gente de esta lechada y nada, mostrar el emprendimiento que con cariño, obviamente uno emprende algo siempre con pasión y obviamente que tenga resultados. Y esta es una etapa de puesta en marcha, de volver a las canchas después de la pandemia, así que gracias por el apoyo. ¿Ya? Pueden tomar agua, por supuesto, la idea es que vayan tomando agua y se queda. Regulación para la casa. Primera vez que se ve en vivo, eso. tomando agua en vivo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Sánchez. Vamos ahí. Sánchez el bueno, supongo, ¿no? Claro. El único Sánchez bueno. Ahí ya empezamos con problemas. Vamos a... En el plato que tienen estamos colocando lo que es el maridaje de la última cerveza. Vamos a... Ahí vemos el maridaje. Ya tengo hambre, capitán, tengo hambre. Todo está dispuesto en el plato de manera de... Que se mueve. Desde la primera hasta la última cerveza, desde izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahí lo dejé un poco loco. Como el voto. Así me explicaron. Para hablar del voto de Core. No, arriba hacia abajo, sí. Este no es tan grande. Estamos viendo el maridaje. Está pero pico. Sacarle. Es una crueldad tener esto adelante. Oye, cuando decíamos la cerveza, la idea es que no ha pasado. Hay amigos que le pasan una cerveza y la tienen todo bueno. La idea es que uno vaya dejando un poco. Atentamente los guanderinos. Tenemos más cervezas por hacer. No se le vamos a seguir la copa llena porque esta es una cata, no es una tomatera con. Claro. Como lo gustaríamos, Como a lo que estamos acostumbrados. Pero para que vayan después comparando las cervezas, la idea que después lo va a guiar en este proceso.
toman agua, si quieren algo, por favor pídanos, estamos para eso. La idea es que lo pasen bien, que lo pasemos todos bien y que sea una actividad grata para todos y reiterar el agradecimiento porque conté con ustedes cuando les pedí ayuda. En este momento yo quería que tuviera esto, vamos a sacar fotografías para las redes sociales después, vamos a compartir las fotos y gracias por la confianza como siempre. Ya, está buenísimo. Bien, excelente. Oye, mira, estamos de sorpresa, nos encontramos con dos amigos del Wander que no sabían que iban a estar acá. ¿Quién es ella? Sabri Carvajal, la tía Sabri de la red, de la... Preséntate tú. Hola, ¿cómo están? Soy la tía Sabri, coordinadora de la rama de eSport, y me encontré con esta aquí. No, aquí el amigo. Preséntate, amigo. Hola, soy el amigo. No, aquí Pablo Guadalupe, mucho gusto, Wanderino, aquí socio. Oye, hay que recordar que estamos aquí en esta cata de cerveza. Por favor, capitán, ¿puede mostrar el logo ahí atrás en el roller? Ahí estamos en www.qatar.cl y abajo mira las redes sociales. Abajito, mira, abajito a la derecha, ahí está. Vamos a empezar con la cata. Así que... No, pero dale. No, pero por favor, si ustedes son la estrella, nosotros estamos transmitiendo en vivo nomás a la gente que se está mostrando la marca que nos invitó como programa. Esa es la idea. Primero que todo, salud, gracias por estar acá. Siempre con agua. Al principio. Y al final. Depende si maneja o no maneja. Ese es otro tema. Agüita, ya que igual está medio caluroso. Esto es inédito. Para remojar un poco. Tomando agua. Muy buenas tardes a todos. Qué alegría tenerlos acá. Vamos a hacer un pequeño repasito porque esto es como para tratar de darles una pincelada de lo que es cata, cervezas, elaboración, para que después nos vayamos a la cerveza, a probar la cerveza, porque sería como un poco contraproducente si probamos y no entendemos cómo es la manera de probarla. Entonces vamos a empezar un poquito por esto. ¿Alguien ha ido alguna vez a alguna cata de cerveza? ¿Alguien ha ido...? ¿No? Bueno, no estoy hablando no estoy hablando de esas catas de cerveza a las 4 de la mañana, estoy hablando de catas de cerveza normales. O si sabe algo, si le han comentado algo, de repente algún amigo que le haya hecho algún comentario, ¿qué es lo que saben de la cerveza? Más que sea algo para todos. ¿Alguien tiene alguna? La expo de cerveza. ¿Ya? ¿Como la de Expo Valparaíso? Claro, la ¿Ya? de Barón sobre todo, y bueno, a mí me gusta la cerveza un poquito más tirada para dulce. Porque ¿Ya? Probamos este Más maltosa. chocolate, con miel, esa me gustaba bastante. Quizás aquí al final, quizás ella va a estar un poquito más contenta. Vamos a estar un poquito como más tranquila, pero un poquito más No, pero oye, yo le estoy diciendo en ese sentido, no estoy diciendo en el otro. Miren, generalmente se define una cerveza como aquel producto elaborado a partir de la cebada. Pero también en eso hay que hacer una pequeña distinción. ¿Por qué? Porque hoy en día incluso existen cervezas de uva. Ajá. Sí. Muy pocos sabían eso. Existen cervezas de uva y de hecho hay cervezas de uva acá en Chile también. Son muy poco conocidas porque la cerveza de uva es bien extraña. Es como, no es ni chicha ni limonada. Porque no es ni cerveza propiamente tal como nosotros la conocemos, ni tampoco es vino propiamente tal, porque además está hecho bajo el proceso de la cerveza y está hecho con levaduras de cerveza diferentes a las levaduras del vino. Entonces, por lo tanto, los sabores que vamos a obtener son diferentes. Pero son muy pocas. De hecho, la mayor parte de las cervezas de uva acá en Chile son hechos de uva moscatel. Quizás por ahí a usted le gusta un poco, porque la moscatel es dulce, súper dulce esa uva. De los valles. ¿Ah? De los valles. La uva moscatel. Claro, que generalmente es de la cuarta región y se produce y se usa para la producción de vino. Aprendiste de tu viaje al Valle del Elqui. De pisco, claro. Sí. Vamos entonces. Vale la pena. Aquí le hago clic nomás, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a tratar de hacer un repaso lo más rápido posible por esto, también en honor al tiempo. Y yo sé que todos también después tienen algo que hacer. ¿Qué es la cerveza? ¿Qué es el lúpulo? Contexto histórico, fecha de elaboración, tipo de cerveza, cómo servir la cerveza, qué copa usar, tips, mitos, maridaje, el ceremonial de la cata. Vamos entonces. ¿Qué es la cerveza? Y ahí es lo que yo les hablaba. Una fermentación de la cerveza aromatizada con lúpulo. Ahora, ¿por qué usamos lúpulo? El lúpulo es de la familia de la cannabis. De hecho, es prima hermana de la marihuana. Es una flor
al igual que los cogollos de la marihuana. Es una flor, y esta flor aproximadamente es de este tamaño. Queda de este tamaño cuando se seca, porque generalmente es muy difícil encontrar o usar lúpulo fresco para una cerveza. ¿Por qué? Tengo problemas de humedad para almacenamiento, porque no lo voy a usar enseguida que lo corte, lo tiro. Claro. El lúpulo también tiene aceites esenciales que se van degradando también, y si no se hace ciertos procesos, los aceites esenciales se van perdiendo del lúpulo, que es lo que a nosotros nos interesa rescatar o sacar del lúpulo. Además de todo lo que es el amargor. El lúpulo es el responsable del amargor de la cerveza, pero también es un preservante. Por lo tanto, también es responsable de que la cerveza nos dure más tiempo dentro de la botella. Sí, bueno, y eso acompañado también con el alcohol. Y también el aroma, el lúpulo. Claro, también, sí, tiene razón, porque hay diferentes tipos de lúpulos. Hay lúpulos europeos, continentales, americanos, y todos tienen aromas y sabores diferentes. Hay lúpulos terrosos, hay lúpulos florales, hay lúpulos frutosos, hay lúpulos resinosos, que incluso uno puede oler la resina, por ejemplo, de un eucaliptus en la nariz. Bebida alcohólica, ahora a partir de los azúcares obtenía cereales y otros granos, principalmente cebada de trigo. Ahora, ojo, cebada y trigo principalmente, pero también tenemos avena, por ejemplo. Sobre todo en las cervezas negras. La cerveza negra ocupamos avena. ¿Por qué? Porque la avena tiene cierto tipo de amilasas, ya nos vamos a empezar a colocar un poco más técnico, pero la avena tiene ciertos tipos de amilasas que no tiene el trigo ni tiene la cebada. Una cosa bien especial, y que es lo que yo el otro día estábamos hablando con Fernandinho, bueno, en todo caso con Fernando, al final empezamos a trabajar juntos y ahora somos amigos. Es bien divertida la cosa cuando uno empieza a trabajar o a hacer un equipo de trabajo. Como les decía, el tema de la cerveza, yo creo que lo más importante en una cerveza, aparte de sus ingredientes, en la parte de los procesos, es la temperatura. En la cerveza todo es temperatura. Es temperatura de maceración, es temperatura de germinación, es temperatura de malteado, es temperatura de gasificación, es temperatura de guarda, es temperatura de maduración. Todo es temperatura. De hecho, por ejemplo, nosotros podemos hacer perfectamente una cerveza y que nos salga súper bien y tengamos un producto increíble. Y antes de embotellar, cuando vamos a gasificar, si nosotros no tenemos una temperatura ideal para que las levaduras que quedan dentro de la cerveza puedan gasificar y fermentar, porque las botellas se producen una segunda fermentación, si no tenemos la temperatura, estamos por ejemplo en la Antártida, no se va a producir esa fermentación. Entonces, siempre es temperatura. Y de acuerdo a los tipos de levaduras, que hay muchos. Yo creo que de levaduras de cerveza deben haber unos 60 en el mundo, y solo de cerveza. Estamos hablando de que aparte los de vino. Y todas las levaduras también tienen su temperatura. Ciertas levaduras funcionan entre los 8 y 12 grados, otras funcionan entre los 10 y los 15, otras funcionan entre los 15 y los 22. Hay temperaturas de cervezas también que usan levaduras de fermentación espontánea, que son otro tipo de levaduras que muy poca gente las conoce, pero también existen. Entonces, siempre en la cerveza, la levadura es la temperatura. Cada levadura va a ser. Y por ejemplo, en el caso de las cervezas belgas, las cervezas belgas son un pequeño dolorcito de cabeza, porque son cervezas muy especiales. Y se usan levaduras especiales para ese tipo de cerveza. Y esas levaduras tienen un rango muy acotado de fermentación. Es como entre, si no me equivoco, la levadura para ese tipo de cerveza, generalmente el rango es como entre 12 y 15. Es decir, si me bajé a los 10, se inactivó la levadura, no va a fermentar. Si me subí de los 15, perdón, si bajé a los 10, claro. Pero si subo a los 15, puede ser que ya de a poco empiece a morir mi población de levaduras. Porque todas las levaduras que nosotros compramos vienen con una cantidad de levaduras vivas por cada centímetro cuadrado. Y de acuerdo a eso se va inoculando el líquido. Ya, vamos a seguir un poco porque si no vamos a pegar mucho con la parte técnica y no vamos a avanzar nunca. Saborizada, aromatizada con lúpulo, entre otras hierbas, porque también hay cervezas saborizadas. Dentro de las mismas cervezas belgas existe la Frambozen, que son cervezas hechas y saborizadas con frambuesa. Hay cervezas con naranja, en Alemania hay cervezas con plátano. Hay de todo un mundo. Y generalmente las levaduras son del género Saccharomyces. Generalmente
lo que usamos, y más del 60% de las levaduras que se usan en cerveza son de las Saccharomyces, pero cerevisiae, que son de la cerveza. ¿Qué otra cosa les puedo decir de eso? Más o menos APP. ¿Alguna duda, alguna consulta? Aquí nadie sabe todo. Una consulta. Así que aquí a preguntar. Tú, de las temperaturas, siempre nombraste como temperaturas altas, como de 12, 10, pero yo escuché un comercial ahora que dice que están basadas en frío. Filtrada en frío, Ah, ya. que es la Kurzline, no, la Miller. La Miller tiene 4 filtraciones en frío. Lo que pasa es que uno puede filtrar en frío, puede filtrar en calor también. Hay diferentes tipos de filtraciones. Y generalmente, ¿por qué se filtran en frío esas cervezas? Porque en calor altera mi grado alcohólico, altera la cerveza. Es como que si nosotros le pusiéramos calor a una cerveza, imagínense, nosotros la colocamos a fuego. La cerveza va a perder alcohol, va a perder propiedades, porque son volátiles. Casi todos los compuestos aromáticos están dentro de los alcoholes de la cerveza. Entonces, por eso es que la filtran en frío. ¿Y de qué manera la filtran en frío? Llegan, colocan la cerveza y la casi congelan. Entonces, todo lo que son los sedimentos de la cerveza quedan abajo y quedan casi como una corona. Y de hecho es el mismo principio que se usa en el método champenoise en la champaña. Entonces queda como una corona y después se vacía el líquido y así 4 veces, hasta al final tener el producto casi totalmente filtrado. Esa es la respuesta a la pregunta. Las sin filtrar, que si uno te toma y te abajito la capita del... Las que tenemos acá son sin filtrar. Y de hecho yo prefiero simplemente, a mí me gustan más sin filtrar. Hay para todos los gustos, porque simplemente son un tema de gusto. No tiene nada que ver una cerveza que sea turbia con no turbia. Ahora, ojo, hay cervezas que sí son turbias y que de hecho, según la guía mundial, la BJCP, que es una guía de clasificación de cerveza, hay cervezas que si no son turbias y en la categoría dice que son turbias, se descalifican porque son turbias. Profe, acá tenemos una pregunta. Cuente. ¿Existe el maridaje de la cerveza? Pregunta productosma.ine. Eso es lo que vamos a hacer ahora y vamos a tratar de hacer un maridaje Qué lo más aplicado. sencillo posible, de manera que lo puedan replicar, Nuestra audiencia por ejemplo, aplicada. en su casa, con un grupo de amigos, en una reunión, con sus padres, con su familia, de no quebrarse tanto la cabeza al final también, porque yo también puedo entender que la mayor parte de ustedes no trabaja en esto, o no trabaja en esto. Yo sí, entonces yo por supuesto tengo que tener ese conocimiento, pero ustedes no necesariamente tienen que tenerlo. Entonces, y el maridaje en general es algo complejo. No es algo simple, más todavía en el tema de la cerveza, que la cerveza, yo elegí el maridaje de esta manera por contrapunto o por complemento, pero la cerveza también tiene un tipo de maridaje especial solo para cerveza, y que en eso hay que ser súper erudito primero en cómo se elaboró la cerveza que voy a probar, los procesos que tiene, los componentes que tiene, los aditivos que tiene, incluso maduración, fermentación, etcétera, 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 etcétera. Tengo que llegar a conocer muy bien ese producto para llegar a hacer ese otro tipo de maridaje. Porque ese otro tipo de maridaje incluso se maría por procesos de la cerveza. ¿A qué me explico? Por ejemplo, nosotros la primera cerveza que vamos a probar es una Hazy IPA. Una Hazy IPA es el nombre artificial o el nombre de fantasía de una IPA, pero de un tipo especial de IPA. Es un tipo que el nombre real es New England IPA. ¿Y qué otro tipo de nombre recibe la Hazy IPA? Recibe Imperial IPA, Doble IPA, Extra IPA. Todos esos son los nombres que recibe la Hazy IPA. Y es un tipo de cerveza que tiene aumentado su grado alcohólico. Por eso se llama Hazy IPA. En el caso de la IPA, ahí hay un proceso extra. Las IPAs tienen un proceso que se llama dry hopping. Y el dry hopping no es nada más que una maceración en frío del lúpulo, porque generalmente la extracción del lúpulo de todos sus componentes se hace con calor. Esta es en la etapa de maduración, cuando la cerveza está entre 3 y 5 grados Celsius, y ahí, en ese momento, es donde nosotros colocamos el lúpulo y lo dejamos por 2 semanas. Igual, supongo que la IPA, la principal característica es que el IBU es más alto, ¿verdad? El IBU es más alto, pero por lo mismo. Por el proceso que... Por el proceso y además por la cantidad. ¿Por qué? Porque en una cerveza, hablemos cualquier otra que no sea IPA, generalmente la cantidad de lúpulos que nosotros vamos a usar va a estar entre los 25 y los 40 gramos APP de lúpulo por cada 20 litros más o menos. En una IPA tenemos hasta 150, 200 gramos de lúpulo. Ahora, ojo, por eso que también las IPAs muchas veces son más caras, porque el lúpulo es carísimo.
Porque del lúpulo, si se fijan, para 20 litros usamos 20 gramos. Se fijan, es poquísimo. Porque es muy power el sabor del lúpulo. Si ustedes dejan un lúpulo unos días, por ejemplo, en el congelador y después a los 3 días lo van a tomar ese, va a ser intomable. Intomable. Tú me habías preguntado. La gasificación de la cerveza, todas las que luego preparar, tiene los guantes, se gasifica igual que en botella o se puede poner CO2, ¿cuáles son los métodos de gasificación? Los métodos de gasificación. Perfecto. Sí, en la cerveza principalmente tenemos 2 métodos de gasificación. Uno es el método natural, que es el por el cual se le añade dextrosa o algún tipo de azúcar a la botella antes de pasar para que gasifique, haga la segunda fermentación en botella y se produzca gas y se produzca espuma. Y el otro método, que es un poquito más artificial, por así decirlo, y que me da una espuma de no tan delicada ni tan fina como la natural, es el CO2 inyectado, que es muy parecido a una bebida. A las bebidas, a todas, es un jarabe que se diluye y después se le agrega CO2 inyectado. De esa manera se hace una bebida. Entonces, por supuesto que el gas no va a ser el mismo, no me va a durar la misma cantidad, no va a tener la misma densidad la espuma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. ¿Está respondida? Sí. Perfecto. Otra, cuente. ¿El grado alcohólico de qué depende en este caso? ¿De los procesos? Fermentación. Ya. Fermentación y ojo, en aditivos también. Porque, por ejemplo, yo en mi caso yo hago cerveza. Y yo hay una cerveza que yo hago de un stout con triple porción de café. Y esa, en algunas ocasiones, la he macerado con vodka. Y he hecho un saborizante de vodka que generalmente son 50 a 100 cc por 20 litros. Es muy poco, pero de una otra manera el vodka tiene 40 grados de alcohol, entonces de una otra manera le estoy subiendo unos grados más a la cerveza. Si usted más o menos calcula la relación en 20 litros, ¿de poco va a subir un poco? Oye, la otra consulta, por ejemplo, uno va al supermercado. Y depende de fermentación primaria y secundaria. Porque la segunda fermentación también produce alcohol. Menos, pero no tanto. Nos preguntan, ¿se puede reemplazar el lúpulo por otra cosa? No, el lúpulo es irreemplazable. El lúpulo es irreemplazable porque no hay ninguna otra planta en el mundo que a mí me dé preservante, me dé aroma, me dé sabores, me dé aceites. Y además, que esos aceites no me intervengan en todos los procesos de la cerveza. Porque, por ejemplo, yo vamos a probar una cerveza acá, que es una cerveza mía también al final, y a esa cerveza le di un pequeño, pero pequeño toque con un saborizante que hice de vodka con cáscaras de naranja. Pero ¿qué pasa? Que el zeste de naranja, el aceite de la naranja, también influye en mi segunda fermentación en botella, porque el aceite encapsula todo lo que son los azúcares y de esa manera gasifica más lento. O es más difícil de gasificar, entonces hay que tener ciertos cuidados cuando uno usa uno u otro componente. De hecho, por ejemplo, hay frutos rojos que tienen un componente que se llama peptinas, y las peptinas hay que darles un cierto tratamiento para poder usarlas y saborizar la cerveza, no es llegar y usarlas, porque la peptina me hace que el azúcar libre que yo tengo sea menos la cantidad disponible cuando le coloco un fruto rojo con peptina a que no tenga. Ahí está. Vamos entonces, como yo les decía, y así empezaron. En Mesopotamia era solo trigo y cebada como se usaban, luego en África mijo y sorgo, que es parecido con poroto, Oriente, centeno, arroz, América, esto es ágave, no es ágave. Ágave, maíz, trigo y piñón. Esto fue un comienzo, no estoy hablando de que así sea, pero esto fue así. Entre los, por ejemplo, los indígenas, los orígenes de América Latina o de América, usaron ágave en México, maíz en México, y todo lo que es Sudamérica, trigo y piñón. Sobre todo acá en Chile. De hecho, en el sur hay cerveza de piñones. En general, las bebidas fermentadas de otras fuentes de azúcar no se denominan cerveza, a pesar de ser elaboradas con procesos de fermentación similares en base a levadura. Pero ahí ya hicimos como la excepción. Ya, vamos con la tierra derecha. Ahora sí que partieron por los palos. Formas de elaboración. ¿Alguna consulta? Hablen ahora, callen para siempre. Hoy día es gratis. Forma de elaboración. Malteado. ¿Qué es el malteado? Yo, mi trigo, mi cebada, no puedo llegar a usarla. Yo tengo que primero germinarla y luego secarla para después triturarla y usarla en la cerveza. Y a ese proceso se le llama
malteado. ¿Por qué? Porque el azúcar libre en el trigo y la cebada no es fermentable. Por lo tanto, no puedo usar ese azúcar porque Claro. simplemente me va a dar dulzura a ese líquido, pero no va a hacer que fermente. No sirve para la levadura, no sirve como alimento para la levadura. Entonces, para que esté en forma libre, fermentable, necesito primero germinar para que las amilasas salgan a superficie y de esa manera después seco la cebada y hago mi cerveza. Molienda, maceración. La maceración es cuando agregamos agua caliente. Hay una cierta cantidad de temperatura en la que nosotros agregamos, porque a esa temperatura nosotros extraímos los azúcares del trigo o la cebada, que es lo que a mí me interesa. De hecho, generalmente, aproximadamente, si no me equivoco, entre los 65 y 68 grados es donde se absorben las alfa-milasas y los 65 y los 63 grados donde se absorben las beta-milasas, que son los dos tipos de azúcares que tiene la cerveza que son fermentables que a mí me interesan. Los otros, por supuesto, me da exactamente lo mismo y ojalá que quede algún azúcar por ahí librecito para que me dé algún grado de dulzor, porque si no la cerveza me va a quedar solamente seca, no va a tener ningún dulzor. Cocción, porque después del macerado que tenemos a esa cantidad de grados que no es hirviendo a una temperatura alta, generalmente, como yo les decía, 60 o 70 grados, tengo que dejarlo ahí reposando, generalmente por 1 hora, 2 horas. Ahora, ojo, en las cervezas comerciales esto no existe. ¿En las industriales? Ah, ya. No existe. Las cervezas industriales están hechas a través de jarabes. Ustedes cuando se compran una marca comercial como la Cristal, como la Royal, como lo que sea, La Baltiloca. claro, la Baltiloca. La Baltiloca. Esas cervezas lo que hacen, tienen un jarabe. Es igual que la Coca-Cola. Tienen un jarabe. Ese jarabe lo diluyen en agua, le agregan CO2 y se creó la cerveza. En 3 horas está lista una cerveza. ¿Ah? No se basta. ¿Sí? Por eso. ¿Y las Kutzmann entrarán? Y ojo, y muchas veces son hechas de arroz. Sí. Y por eso dan una... Oye, buena pregunta. Ya. ¿Qué? Cuente. ¿Las Kutzmann también entran con jarabe o en bolsa de arroz? Pucha, ahí me voy a meter en un tema legal. Pero bueno, me da lo mismo que lo miren, la Kutzmann, según lo que yo tengo entendido, la Kutzmann que se vende en supermercados es comercial. No es la misma Que se vende en la vende cervecería. en Corral, en Valdivia. Claro. Porque ese, si no me equivoco, ese fue porque yo trabajé un tiempo en Villa San Pedro, Tarapacá. Y yo tuve mucha cercanía porque yo trabajé justo en el momento en que San Pedro Tarapacá y todo lo que es SU compró Kutzmann, pero ellos compraron Kutzmann como la receta y la parte comercial. Todo lo que es la casona y la cerveza Kutzmann de Corral es otra cosa. Cuando los dueños de Kutzmann, Valdivia, le dijeron a CCU, ok, les vendemos la receta, pero esta casona no me la tocan y yo hago la cerveza aquí como a mí me interesa. Entonces no es lo mismo la cerveza de supermercado que la que compran allá. Pues, venimos con cocción. En cocción nosotros tenemos cierta cantidad de tiempo que tenemos que dejar a la cerveza a una temperatura alta. De hecho hay que hervirla porque hay que pasteurizar. Necesito que todo esté sanitizado y después de eso se hace la pasteurización, porque acá yo voy a alcanzar 105, 110 grados aproximadamente, lo voy a dejar hirviendo por una cantidad de tiempo en donde voy a colocar los lúpulos. Los lúpulos se colocan cuando están hirviendo, porque de esa manera yo extraigo los aceites del lúpulo y después de 110 tengo que bajar a 20, 30 grados. ¿En cuánto? En lo menos posible. Pasteurización. La pasteurización es el cambio brusco de calor a frío, porque si no, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en los alimentos, y de hecho por ahí se producen muchas de las intoxicaciones de las personas, existe el rango de la muerte, que es entre 5 y 68 grados Celsius. Entre 5 y 68 grados Celsius es la cantidad de temperatura en donde se desarrollan las bacterias. Por lo tanto, yo no puedo pasar lentamente entre los 68 y los 5 grados Celsius. Tengo que hacerlo rápido. Si bajo a 20 de una. Para que no esté ese rango en donde se reproducen las bacterias. Después, enfriado, y después del enfriado, fermentación. Ahí dependiendo del tipo de levadura. Generalmente los productores artesanales como yo, por ejemplo, hacemos un starter.
que es como probar la levadura antes de colocarla para ver si está en buenas condiciones, si se está reproduciendo, etcétera, etcétera. Después viene la maduración, que es en frío, que es lo que les decía yo, entre 3 y 5 grados, generalmente por 2 semanas a un mes, y luego el envasado. Respecto a la pregunta que usted me hacía de lo que estábamos hablando de las cervezas comerciales, por eso es la gran diferencia de valor entre una cerveza comercial y una cerveza artesanal. Porque la cerveza artesanal yo me atrevería a decir que tiene 20 veces más de trabajo que una cerveza comercial y quizás más. Ahora, muy poca gente lo sabe, entonces por eso no lo valora. Vamos con la etapa de elaboración, ya lo hablamos súper rápido. Trituración aquí, el agua caliente, 60-70 grados, lo que estábamos hablando, trituración de la malta, luego la mezcla del agua con la malta, maceración, ebullición con lúpulo, que es lo que le estaba diciendo usted, cuando se sube la temperatura se agrega el lúpulo, luego después de eso tengo el filtrado, por refrigeración, que es lo que usted me estaba hablando, la filtración en frío. Después de eso, llegamos, después de la refrigeración y filtrado, fermentamos. Ahora, ojo, a veces uno filtra acá o filtra acá. No sé distintas. Fermentación y luego embotellamiento o guarda, etc. Esta, la que pasamos recién, eran las ale, porque ahí hay que hacer un alcance. Existen principalmente dos tipos de cervezas segunda fermentación, que son las ale y las lager. Las ale son cervezas de fermentación alta, generalmente entre 15 y 22 grados Celsius, y las lager entre 8 y 15 grados Celsius. Casi todas la Cristal, todo este tipo de cervezas comerciales son todas lager. Ahora, para una lager, ¿por qué generalmente uno en cerveza artesanal no encuentra lager? Porque para hacer una lager yo debería tener un lugar en donde mis cervezas estuvieran máximo a 10 grados. Y eso lo único es tener cámaras termocontroladas y eso cuesta dinero y eso es comercial, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso que se encarece. Sí. Claro, aumenta el costo. Entonces, en las lager tengo el agua y acá hay algo diferente. En las lager, pero yo no quiero igual meterles tanta información en la cabeza porque si no se les va a armar un pupurrí. Porque en las lager hay varios métodos de maceración. Una es la decocción, infusión simple, infusión compuesta, infusión escalonada. Son varios tipos de maceración en donde se une el agua caliente con la malta y se extraen los azúcares. En esta, la decocción es, aplicamos agua caliente, pasamos por acá, y luego de acá aplicamos nuevamente agua caliente, tiramos por acá, y después salimos por acá y tiramos al filtro. Es como una doble. Ahora, por infusiones escalonadas, cuando uno va colocando el agua a diferentes temperaturas y va obteniendo diferentes tipos de azúcares. Y compuesta, y ahí metimos otro tema, pero es que de verdad que no quiero decirle tantas cosas, porque de verdad que después van a decir, ¿y cómo era la infusión escalonada? Y ya no se van a acordar ni de la decocción, porque se les va a armar todo un pupurrí en la cabeza. Y además no se usan tanto tampoco, no es muy conocido. Luego filtro, luego, porque, ojo, las lager tienen más sedimento que las ale. Ebullición, centrifugado, porque el centrifugado también hace que se filtre. Refrigeración, fermentación, después del tanque de maduración, filtrado y tanque de almacenamiento. Porque acá, en el tanque de almacenamiento, nosotros necesitamos que la cerveza esté aproximadamente a 2 grados centígrados. Entonces, cámara termocontrolada. Y esa es como la diferencia entre las lager y las ale. El otro tipo de levadura que hay es las levaduras de fermentación espontánea, que generalmente se usan para las cervezas belgas. Pero ahí también no me voy a meter mucho en ese tema porque las levaduras de fermentación espontánea son propias del lugar y son hartas. Es como lo que está volando en el ambiente y solo sin que yo le eche ningún tipo de levadura, la levadura que están en esos lugares. Por eso es que las cervezas belgas lo hacen en convento, porque tienen galerías subterráneas en donde toda la cueva está llena de hongos, levaduras, bueno, son hongos, que están en las paredes, y entonces cuando están haciendo cerveza, solo esas levaduras caen a la cerveza y empiezan a hacer fermentar la cerveza. Vamos, acá está lo que yo les hablaba. ¡Qué rico! Los ale lager. De trigo, fermentación alta, que es la ale. Porter Stout, fermentación alta, ale. Lambic, cerveza belga, espontánea. Las lager son las únicas de baja. Ahora, ojo, existen Lagerbock, que son cervezas negras, pero de fermentación baja. Y también existen cervezas
con levaduras ale de fermentación alta, pero fermentadas como lager. También existe ese otro, pero ese otro mundo también, y también hay una parte más técnica ahí metida entre medio. Otras variedades, variadas porque acá, por ejemplo, en este otro tipo de cervezas usamos levaduras especiales de cada lugar. Por ejemplo, las Rach-Bier son alemanes, estas son cervezas ahumadas. Y tienen una levadura que hace que a mí me produzca una sensación como de tocino, como de ahumado, como de charcutería en la nariz. Son bien especiales, no son para todos los gustos. Y ahí la IPA cae dentro de las altas porque es una Indian Pale Ale. Una APA es una American Pale Ale, también cae dentro de las fermentaciones altas. Una IRA es una Indian Red Ale, las cervezas rojas que comúnmente llaman Ale también. Vamos entonces con los tipos de cerveza y su temperatura. Como dice, no hay una temperatura óptima. Reglas generales, toda cerveza entre 5 y 13 dependiendo de la cerveza, en algunos casos puede ser más o puede ser menos. Lager más frías que la ale, mayor graduación, más tibia menor que la otra. Más oscura, más tibia. Cervezas industriales sirven muy fría. Son cosas así como datos rosas. ¿Qué copa usar? Esto es bien importante. Generalmente cervezas más aromáticas, una boca más ancha. Si tengo una cerveza que es más delicada, una boca más cerrada, porque hace que se me concentren los aromas y pueda olerla mejor. Y de ahí, por eso es que, por ejemplo, las Stout, en este tipo de cerveza, de copa, aquí ya esta es una, si no me equivoco, esta es como una Amber Ale, esta debe ser como una IRA. Aquí ya hay otro tipo de rapers, el chop. Para mí el chopero es como lo más informal, lo más para tomar una cerveza, pero no tiene que ver con que si es de la boca más ancha o menos ancha. Cuando usamos un vaso o una copa, ese es otro cuento. Y aquí ya estamos, esta debe ser una cerveza belga, y acá ya seguimos con una golden, esta debe ser una cerveza, una lager, y aquí otra lager más liviana. Siempre a medida de intensidades menos a más, bocas más angostas a bocas más anchas. Esa es como la proporción. Ceremonial de la carta. Mira. Observar el color de la cerveza. Elegir una copa adecuada, sujetar la copa. Siempre en la cerveza, como nosotros generalmente no podemos degustarla, o no se degusta, no se toma a una temperatura ambiente, a una temperatura un poquito más arriba, y siempre a nosotros nos interesa que la temperatura esté un poquito baja, dependiendo del tipo de cerveza, siempre así, nunca así, porque si no estamos transfiriendo calor a la copa. Observar fertilidad de la cerveza, fase olfativa, volver la cerveza en calma. Generalmente es igual la cerveza que el vino. Tenemos vista, nariz, boca. Entonces, siempre tenemos que ver, por supuesto, el aspecto, porque también hay unos más turbios. También hay, como al principio les hablaba, que hay estilos que admiten turbiedad en la cerveza. También hay otros estilos que no admiten turbiedad en la cerveza. Entonces, por lo tanto, si yo en vista ya tengo una cerveza turbia, y me están hablando de un tipo que no es turbia, ya está descartado. Nos vemos. Lo otro, si a ustedes realmente les apasiona el mundo de la cerveza, o si quieren aprender un poquito más, les recomiendo, está en forma gratuita, en la Play Store, bajar una aplicación que se llama BJCP 2015, Beer Journalist Competition Proof, algo así es, que es como el test mundial de competición de todos los estilos de cerveza que hay en el mundo, y aproximadamente estilos en esa guía autorizados por este organismo internacional, que es el organismo más importante de clasificación de cerveza, son cerca de 174, 176 estilos de cerveza en el mundo. De hecho, yo siempre he dicho, para mí hacer una cerveza es mucho más difícil que hacer un vino, pero bueno, cada uno con sus temas. Oler la cerveza en calma, luego agitar la copa. Claro, porque nosotros tenemos la cerveza así, la vemos, olemos y después agitamos. Pues agitamos enseguida, ¿qué va a pasar? Todos los aromas se me van a ir porque son volátiles, están asociados al alcohol.
Después descubrimos los 3 niveles de aromas, componentes. ¿Por qué le coloqué componentes? Porque generalmente son los aromas frutales, de caramelo, de malta, de ese tipo, que son como más de fruta, más de cosas orgánicas. Después vienen los aromas también, en segundo lugar, de fermentación, como son, por ejemplo, de las levaduras, los tipos de levadura, y cada levadura actúa diferente. Y luego de la crianza. Hay cervezas, por ejemplo, mi cerveza favorita es la Barley Wine. La Barley Wine es una cerveza que tiene entre 8 y 28 grados de alcohol. Y es una cerveza... no se preocupe. Es una cerveza que por lo menos se debe guardar durante 6 meses. Por lo menos. Entonces, por eso también vienen aromas que nacen desde la crianza de la cerveza, por supuesto, porque las levaduras van reaccionando. Después, fase gustativa, tomar un pequeño sorbo líquido, dejarlo pasar por toda la lengua, es como para tratar de dejarlo pasar por la boca, y así activar un poco las papilas gustativas de la boca. Se aspira un poco de aire y suelta. Es que ahí hay un ejercicio que es la respiración retronasal, que uno aspira por la boca y bota por la nariz. Y al botar por la nariz, yo concentro todos esos aromas que me salgan por la nariz, y de esta manera puedo oler mejor la cerveza. O degustarla. Recuerden que las papilas gustativas están asociadas con el sabor, es decir, todos los aromas. De hecho, el 85% del aroma de que el sabor es aroma. Y la degustativa fase 2 traga la cerveza porque tenemos el retrogusto. ¿Qué gusto que nos va a quedar a nosotros en boca? Terminamos esto. ¿Alguna consulta para empezar a servir? Sí, bueno, más. Están todos esperando que sirva. Vamos a empezar, como yo les decía, con una Hazy IPA. Generalmente las IPA son cervezas... A lo que vinimos. Que mi amigazo Fernando tiene una cosita bien especial para enfriar las copas. Oye, está buena, está buena. En 2 segundos podemos enfriar la copa y dejarla, por ejemplo, a 10 grados centígrados. Y acá por lo menos deben haber unos 20.7. Entonces, dependiendo de la cantidad en que usamos eso, es como vamos a enfriar la copa. Y claro, eso nos ayuda en la cerveza, más todavía con una Hazy IPA, que las IPA generalmente son amargosas, son bien frutadas en algunos casos. Esta, si no me equivoco, tiene cierta cantidad de frutos y generalmente va por el lado de los frutos blancos o amarillos. Vamos a mostrar, sí, ahí. La Hazy IPA. Así que vamos a probar esta. A la 1, a las 2 y a las 3, ojalá que no me salte el chorro como la champana. 1, 2, 3. Yo dije que iba a saltar. ¿Lo izquierdo? ¿Lo izquierdo? Ya. Excelente. Entonces yo voy tomando. Bueno, a lo que venimos, muchachos. A lo que venimos. Vamos ahí. Vamos por allá nomás, las mujeres. Oye, miran ese para enfriar, está muy bueno. Esa máquina para enfriar. Vamos a necesitar uno de esos para los asados guanderinos. Sí, ese no tiene necesidad de poner las copas. Tipo 4 de la mañana para el hielo, para los vasos. Tendría que tener un Está muy buena. No debo usar la maquinita. Ahí está la suya. ¿Saluda a qué? Viejo lobo. Saluda a viejo lobo. Debe estar borracho. ¿No? Sí. Sí. Esta cerveza no me di cuenta cuántos grados de alcohol tiene, pero tendría entre 6 es una Hazy IPA pero rebajada, tiene 4. Bajo por un lado. Quizás lo que puede ser que le hayan rebajado el grado alcohólico, quizás que fue muy fuerte, y ustedes saben que muchas veces el grado alcohólico no es para todos. No toda la gente quiere tomarse un power, un golpe de grado alcohólico con la cerveza. Digo, como si en algún momento fuera la cerveza belga, 100 cañas, o sea, tienen 12 grados y no se siente. Sí, totalmente. Y lo que le decía yo por ejemplo, la cerveza que yo más
más alcohol he probado una cerveza. ¿Se acabó? Una cerveza austriaca, que es de la variedad Bamliman que yo les hablaba, y esa cerveza tenía 24 grados de alcohol. Oye, mira, aquí está para que la vean. Una belga con 18 grados, 15 grados. Sí. Mira, cacha, se acabó para Renecito. Oye, se acabó para Renecito, mira. Es que lo que pasa es que el alcohol ¿Qué es sin baja con la cerveza? acidez. Si yo tengo una buena acidez en mi cerveza, no pierdo el alcohol. Sonó. Sí, el amigo va a poder seguir sirviendo. Pensé que estábamos atrasados. No. Vamos a servir la mía. Rodolfiño, ¿quieres algo? Africano. No, estoy la hilacha, estoy tratando la hilacha. ¿De verdad? Africano, dice. No, pero no. Cuando trabajo nuevo. O sea, Está bien con Ronda. ¿Está bien? Y entonces, oye, pero Un poco de esperemos a esta para después seguir sirviendo, porque si no, las otras se nos van a subir las temperaturas. Vamos a probar entonces esta Hazy IPA. Lo que yo les decía, primero, por supuesto, si es una IPA, tiene que ser rubia, no puede ser una cerveza oscura. Ahora, ojo, que hay IPA negra. Pero si me están diciendo que es una IPA normal, tiene que ser así. Si se fijamos, tiene buenas, podemos colocarlo aquí es como más, ¿cómo se llama esto? Claro. Lo blanco hace que vea un poco yo la cantidad de burbujas, tiene buena retención de espuma. Generalmente las cervezas IPA tienen buena cantidad de espuma, pero no es tan abundante. ¿Pueden explicar la lista de la servilleta para ver el color? Ah, sí, pueden usar la servilleta para ver el color, así, que la servilleta es blanca. Ahora vamos entonces a oler. Fíjense, vamos a ver si alguien, es súper aromática. vamos a leer. Aquí no se necesita mucha expertise para saber qué componentes de fruta tienen. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza de qué fruta? Por ahí va un poco, pero hay algo un poquito más cítrico. Pomelo. Y otra cosa más cítrica todavía. Maracuyá. ¿Cómo sienten eso? Yo no siento eso. Ah, pero se siente caleta. Cuidado con eso. ¿Se siente enseguida? COVID. Mire. Hasta que llegue. Haga este ejercicio. No siento nada. Hágale, frótese, así, hasta cuando ya empiece como a sentir que se está quemando su piel. Una quemadura de 3er grado, ahí para, no. Hasta cuando siente mucho calor que está por la fricción y luego huele. Va a sentir como aroma quemado. Sí, pues. Y eso neutraliza la ñata. Ah, para eso era. Yo pensé que iba a sentir. Y eso es lo que maracuyá. No, pues para que ahora sí la nariz esté más preparada para que huela la cerveza. No, pero es fuerte, ahí me queda rojo. Pero no puedo. Y para mí, según mi punto de vista, esta Hazy IPA combina muy bien. Nosotros tratamos de hacerlos con queso o cosas para picar, que es como lo generalmente con lo que uno hace o come una cerveza. Y para mí esta es con un queso ahumado. Van a ver que es bien especial, van a sentir mucho más la leche del queso, van a sentir mucho más intenso el ahumado y la cerveza Ahí está la combinación. más frutada. Ah, Ya. ¿Pueden comer el queso? Entonces Vamos, ahora probamos y cuando probamos también comemos. Siempre tienen que estar las dos cosas en la boca. cuando probamos también. Me cortó. También procesé lento. Día viernes ya. ¿Cuál es el ahumado? ¿Sí? Fíjense cómo se le va toda la amargura hacia arriba, pero desaparece rápido. ¿Y cómo queda detrás? La leche, ¿cómo la siento del queso? Está enojado el Y capitán. no siento tanto el ahumado. Esas son las magias que se pueden hacer con cerveza, con líquido y comida, etc. Bien rica IPA, súper refrescante. Generalmente las IPA están hechas para eso y hoy en día están súper de moda las IPA.
Salvo cuando hay una IPA un poquito más oscura. Es bien fuerte y... Claro, una IPA negra, pues, una Black IPA. De hecho, ojo, también hay doble Black IPA. Buenísimo. Bueno. Yo lo que les decía, ¿Era un sorbo, si no? se fijan, miren, Por si acaso. si se fijan, acá yo tengo BJCP 2015. Nosotros, por ejemplo, si aquí buscamos una Hazy IPA, New England IPA, el nombre real. Me aparece impresión general, aroma, apariencia, sabor, sensación en boca, comentarios, historia, ingredientes, comparación con otras cervezas, ejemplos comerciales, otros ejemplos, y ahí venimos con lo que quizás le va a interesar más a usted. Los IBU, que es el amargor, densidad inicial, densidad final, que eso generalmente tiene que ver con el grado alcohólico y con la densidad de la cerveza, alcohol probable, de 6 a 9, y el SRM son los colores en números. Cada color tiene un número. Y ahí tenemos la gama cromática que se mueve esta cerveza. Si se fijan, estamos bien. Por ejemplo, para la próxima que vamos a probar, que es una Golden. Ahora, ojo, que en las Golden, por ejemplo, hay varios estilos de Golden. Existe la argentina, la belga y la británica, pero la que vamos a probar nosotros va a ser británica, porque no es tan lupulada como la otra. British Golden Ale, y acá sale lo mismo. Gama cromática. Si por ejemplo queremos ver la Stout, American Stout, y fíjense los colores. Y eso es lo que vamos a probar en cuarto lugar. Así que yo se las dejo ahí, BJCP 2015. Esa es la guía. Vamos entonces a darle movimiento a esta cosa. Ahora, Luis, una consulta, por ejemplo, si yo la cerveza la conservo a menos de 3 grados, 3.5 grados, ¿qué provoco en realidad en la cerveza en el sabor? ¿Se siente menos el sabor? Usted dice, por ejemplo, si le baja más la temperatura. Sí, porque uno casi siempre tiene Mire, es tan simple como que todo se contrae por frío y todo se expande con calor. La cerveza, la mayor parte de sus componentes aromáticos están asociados a los alcoholes, por lo tanto, si usted lo hace más volátil, va a tener más sensación aromática. Si usted la hace más fría, va a haber más contracción de esos alcoholes, va a tener menos sensación aromática. Me sienten expertos. Me sienten expertos. Vamos para la segunda. ¿Qué tal? Por eso hoy colocamos varios quesos. Y la segunda que vamos a probar es una Golden. Ahí está. Sin filtrar. Golden sin filtrar. Todas son sin filtrar. Vamos a hacer de nuevo y ahora vamos a empezar. Realmente las Golden son un poquito más acá se dan cuenta que está más turbia. Esta es una cerveza. Otra consulta, por ejemplo, al momento de servirla. Ahora, una ¿se inclina igual la copa? Es que generalmente yo trato de hacerlo para que no se le vaya el gas. Ya. Si usted lo hace muy de golpe, se le va a ir de una gas y después. Ojo, las Gold muchas veces yo dije, esta tampoco es tan gasificada, pero si se fijan y la colocan al lado de la otra, se van a dar cuenta que tiene burbuja y la otra no. Claro. Entonces es un poquito más gasificada. La burbuja, es decir, el que sea gasificada no depende siempre de la espuma. Son dos cosas aparte. Una cerveza puede tener una baja cantidad de espuma y altamente gasificada. Vamos ahí. Wendy. No hay ninguna. Falta eso. Oye, La saludos amarilla, a la los. amarilla. Sí, esos palos dispersos.
Harto gas. Ahora sí no me voy a olvidar. Ahora sí Oye, no me voy a olvidar. tiene buen color, No tiene tengo buen receta color. ahora. Esta tiene buen color. Al tiro, estoy acordando. Me gusta el color de esta. Qué moreno. Más La tostadita. Golden generalmente es un poquito más así, una gama cromática un poquito más Sí. arriba, más naranja, por así decirlo. Y más espesa, ¿no? También se ve Sí. como- Sí. Eso es porque no está filtrado. Sí, también, pero la otra también Estaba estaba sin sin filtrar. Error de Sabri. Ah, pero pregúntame de pisco. Eliminado. Yo hice el. ¿Cuál hiciste? Solo hice los nichos. ¿No? ¿Por qué no? Como que entré a la pesquera y fue así como que No, era bueno. la compré. Era bonito. Vamos entonces. Ya, Yo vamos. receptivo, estoy súper listo. Ah, bueno. Ah. ¿Todo bien? Están así. Eso, Sí, está como. congelada. Para entrar al Ahí escenario. que Fernando le eche un poquito. Como para entrar al escenario, ¿no? Ese hielo seco. Permítame, por corta. Está bueno. Sí, déjale ahí, no hay problema. Ya, vamos. Vamos entonces con la Golden. Vamos, Generalmente vamos. La Golden. Primero que todo, vamos a comer un poquito de frutos secos. Porque el amargor generalmente yo lo elimino con los frutos secos. Y la IPA es un poquito invasiva en el amargor. Come frutos secos. La Golden no la van a sentir tan frutada. Generalmente la Golden tiene más aromas a levaduras, a guarda, a fermentación que el fruto. Vamos. Salud. Salud por el guante. Hablo con el Wander, con la B. Pero fíjense lo que yo les hablaba. Fíjense la cantidad de gas que tiene esto. Ya la tercera va a estar arriba de la mesa. Bailando así con la chaqueta. Como que no me esperaba este Como Sí, ahí tiene un ahumado. Ahumado, Esta es una ¿no? Golden bien especial, ¿ah? Pero yo le encontré algo que no sé si alguien más lo ha encontrado. Hay un aroma que también está bien por ahí presente. Yo huelo como aceituna. Aceituna. ¿Qué onda tu nariz? ¿Qué Me estoy perdiendo. nariz? Aceituna. Totalmente. Pobre pololo tuyo. Ah. Como 3 cuadras más allá. Como yo les decía, en cuanto a densidad, si bien esta se ve que es un poquito más densa, como me decía usted, Ay, pero me gusta. Está rica. es muy buena. una cerveza un poquito más intensa también. Las IPA, miren, hoy en día hay una extra moda por las IPA. Y por ejemplo, a mí en mi caso, a mí las que menos me gustan son las IPA. ¿Por qué? Yo encuentro que es como... Yo igual no lo encuentro un brillo. Es que es como tomar algo que tenga algo de sabor a fruta y harto lúpulo, harto amargo. Es como una cerveza liviana, como a tomar en la tarde, refrescarse y chao. No es una cerveza... No, ahora vamos a cambiar al Brie, que está justo al lado, a la derecha del ahumado. Ese. ¿La 10 entonces? Bueno, ¿Ah? Vamos. ¿qué subí? ¿Se fijan cómo interactúa? Baja un poquito porque si nosotros se fijan, la cerveza antes, al principio, era un poquito más amarga, más intensa, ahora Sí. está más equilibrada, más bajita, no es tan amarga, se siente un poco más el queso y ahí se van combinando y equilibrando los dos. Rico el sal, sí. Sí, ¿Verdad? harto. Sí. Es como que elimina De ese hecho, sabor de. en la boca con el queso también ahora se siente un poco de aceituna como lo que estábamos hablando hace un rato atrás. ¿Cómo adivinaste esa hueá? Pero weón, si huele a aceituna. Huele mucho a aceituna. Huele caleta a Huele a aceituna. la Pilsen. ¿Alguien Es más? una buena, ¿Huele creo, a olor a tipo aceituna? refrescante. Sí, ahora que lo dijiste, Claro. sí. Leche, qué bueno. Pero que lo que pasa es que ahora Ahora la que cosa está sí. como de moda, esa es la onda. Uno está más caro. Ahora, claro, todo lo que está de moda es más caro. Pero para mí no son santos ni devociones. Y igual es un tema estar haciendo Me la gusta info. mucho eso.
gustó caleta. En cosas de gusto no hay nada escrito. Me voy a llevar a mi casa. Por favor. Miren, hagan de nuevo el ejercicio, tomen un sorbo solo de cerveza y después con la cerveza junto con el queso y se van a dar cuenta cómo cambia la cerveza. Ahora, también, y a modo como por ejemplo lo que estaba diciendo es que él no le sentía algunos aromas, sabores, también una trampa o una maña, a veces para oler también el sabor y distinguirlo, es oler dos cervezas al mismo tiempo. Ya, oler solamente. Se van a dar cuenta que la primera huele mucho más ahora a fruta cuando se coloca el vaso, cuando huele el vaso. Sí, verdad. ¿Huele a maracuyá? Sí, como yo creo que hoy día René no llega al muelle. ¿Huele a mango? René no se va, devuelve al muelle. Sí. Ya, vamos entonces. ¿Qué les pareció ahora con el queso nuevamente? Ahora fueron más conscientes en que sabía diferente en la mezcla. Es que huele a aceituna. ¿Sí? Yo creo que si yo hubiera dicho esta weá. Bueno, No, ahí hay pero otra manera de variarla. Ya no, pero yo creo que yo digo carreteando esta weá huele a aceituna. Esta weá me hubiera hecho demasiado bullying. Gracias, porque de verdad que huele a aceituna. Bullying. La weá. Ahora, ojo, de lo que estábamos hablando también podemos deducir que otro maridaje, otro acompañamiento para esta cerveza son las aceitunas. Si huele a aceituna tenemos un puente. Ahí siempre cuando mezclamos o hacemos combinación de sólido con líquido tenemos que hacerlo por complemento o por contrapunto. Contrapunto es cuando tenemos algo, por ejemplo, muy dulce, lo mezclamos con algo muy ácido y ahí tenemos el complemento. Se equilibran las dos cosas. Es que tenemos la asociación, perdón, la conexión, por el complemento ya me estoy metiendo en otro tema. Y cuando queremos mezclar o combinar por complemento es tratar de potenciar sabores en uno u otro. Si aquí tengo aroma y sabor a aceituna, y como una aceituna voy a tener más sabor a aceituna. Oye, te quería hacer una pregunta con respecto a las cervezas industriales. ¿La Cross es industrial o no industrial? Mañana van a caer una cantidad de demandas después de esto. Sí, industrial. Miren, yo no sé, en la Cross, yo no sé hasta qué punto ellos llegan en lo comercial. Porque si bien la Cross es una cerveza que produce una gran cantidad de botellas por día, por mes, por año, etc., ellos tienen un maestro cervecero que es don Ashford Gerlach, que es un ingeniero en cerveza titulado en Austria. Entonces quizás por ahí pueden haber algunos procesos que tiene la Cross y no tiene la otra cerveza comercial. Normalmente casi siempre CU compra la distribución. Normalmente ese que se encarga. Claro. Totalmente. Luis, la cerveza del puerto también que. Pero es que ahí estamos hablando de una cerveza. ¿Es bien buena esa cerveza? Es como hablar de Altamira. ¿Saben lo que pasa? Que yo tengo un conflicto cuando los microcerveceros se me tiran a jugar en las grandes ligas. Si uno es microcervecero, toda su vida juega en las ligas de microcerveceros. Pero no puede ser que un microcervecero llegue y pretenda jugar en las ligas con los que producen 5 millones de litros de cerveza al día. Volumen, claro. Y ahí ya se me produce una contradicción. ¿Por qué? Porque empezamos a ocupar más cosas automatizadas, porque ya empezamos a sustituir procesos por procesos más industriales, porque empezamos a usar sucedáneos, miles de cosas. Y ahí, por supuesto, que baja la calidad de la cerveza del producto que obtengo. ¿Cuánto se demora el proceso de la ale o la cerveza que ustedes van a probar ahora, desde que yo la hice hasta ahora, la mía, esa tiene 5 semanas de haber sido hecha. O sea que casi un mes. Mínimo un mes. Mínimo un mes para producir una cerveza. ¿Cuánto tiempo es la primera y segunda fermentación? Primera fermentación generalmente son 5 días y se les da 2 días de descanso de diazoquilo, que es un tipo de compuesto aromático que es un poquito feo, por decirlo, en la cerveza, entonces se le da 2 días de descanso para que elimine ese compuesto. Después de eso se tira 2 semanas a madurar y después de eso vienen 1, 2, 3, 4 semanas de clasificación en botella. Es como harán de rasgo súper rápido los procesos como de clasificación y los tipos. Ya, pues, ya. Vamos entonces con...